Buenas tardes, Máster. Mi nombre es Yandri Paul Weller Román y a continuación hablaré sobre las redes troncales. Para comenzar, vamos a entender qué es una red troncal, también conocida como backbone. Una red troncal es básicamente la columna vertebral de una red. Es el sistema principal que conecta diferentes redes más pequeñas como redes LAN o WAN y permite que toda la información fluya de un lugar a otro de forma rápida y eficiente. Estas redes están diseñadas para transportar grandes volúmenes de datos con baja latencia. Por eso normalmente utilizan tecnologías avanzadas como fibra óptica o incluso enlaces submarinos en el caso de conexiones internacionales. Por ejemplo, cuando nosotros accedemos a una página web o enviamos un mensaje, esa información no viaja directamente, sino que pasa por múltiples redes, y el backbone es el encargado de transportar esos datos a gran escala. Además, las redes troncales se utilizan en centros de datos, ciudades, países e incluso entre continentes. Como podemos observar aquí en nuestra imagen, varias redes pequeñas se conectan a una red principal. Esto representa claramente el concepto de backbone, ya que las redes locales se conectan a un núcleo central. Ese núcleo es el encargado de transportar toda la información y permite que todas las redes se comuniquen entre sí. Es como decir una autopista principal, donde llegan varias calles pequeñas. Bien, ahora, ¿por qué es tan importante la red troncal? Primero, por su alta capacidad, ya que puede manejar grandes cantidades de tráfico. Segundo, por su escalabilidad, lo que significa que puede crecer sin afectar el funcionamiento de la red. También es importante porque permite la interoperabilidad, es decir, conectar diferentes tecnologías como lo son Ethernet, MPLS o DWDM. Y finalmente la resiliencia, que garantiza que la red siga funcionando incluso si ocurre una falla. Aquí tenemos el backbone en serie. Este tipo de red se organiza en forma de cadena, donde todos los dispositivos están conectados uno tras otro. Su principal ventaja es que es económico y fácil de implementar. Sin embargo, tiene una gran desventaja. Si un punto falla, toda la red puede verse afectada. Por eso hoy en día casi no se utiliza. Encontramos también la backbone distribuida. Este es uno de los modelos más utilizados actualmente. Se basa en una estructura jerárquica dividida en 3 capas: core, distribución y acceso. Esto permite que la red sea más organizada, escalable y fácil de administrar. Se utiliza mucho en universidades, empresas grandes y proveedores de Internet. Con respecto a backbone colapsada, en este modelo todos los dispositivos se conectan a un punto central. Esto facilita la administración, pero genera un gran problema. Si ese punto central falla, toda la red deja de funcionar. Por eso, aunque es útil en redes pequeñas, no es recomendable para sistemas críticos. Tenemos también la backbone paralela. Este tipo de red incluye enlaces duplicados. Esto significa que si una conexión falla, otra toma su lugar automáticamente. Es uno de los diseños más robustos, ya que ofrece una alta disponibilidad y mejor rendimiento. Eso sí, su implementación suele ser mucho más costosa. En esta diapositiva tenemos también una comparación general. Básicamente tenemos lo que es serie. Es barata pero poco confiable. Tenemos también la colapsada, la misma que es centralizada pero riesgosa. La distribuida es equilibrada y eficiente, y la paralela, la más robusta pero costosa. Este tipo de análisis es importante al momento de diseñar una red. Tenemos también sus ventajas y desventajas. En general, las redes troncales tienen muchas ventajas, lo que son alta capacidad, escalabilidad, soporte para servicios críticos, pero también tiene desventajas como lo son alto costo, complejidad, riesgo si no se implementa, redundancia. Con respecto a sus aplicaciones, finalmente estas redes se utilizan en proveedores de Internet, universidades, empresas multinacionales, gobiernos, empresas como AT&T o telefónicas. Utilizan redes troncales para conectar países enteros. Y como recomendación técnica siempre se debe implementar redundancia, monitoreo y segmentación del tráfico. Muchas gracias, Máster. Estimado Máster, buenos días. Soy el alumno Samaniego Íñiguez Edgar Efrén, pertenezco al grupo número 9. Mi exposición es acerca del modelo de diseño de redes jerárquico.
Como podemos ver en la gráfica, tenemos una red grande la cual está dividida por 3 secciones que son capa de acceso, capa de distribución y capa de núcleo. Lo que corresponde al modelo jerárquico de redes es un enfoque de diseño que divide la estructura de la red en niveles o capas independientes, cada una con un rol asignado de acuerdo a sus funciones. Según la metodología de Cisco, esta división le ayuda a un diseñador de red a optimizar y seleccionar de forma adecuada las características, el hardware, así como el software para cada uno de estos componentes. Además, esto le permite a la red tener escalabilidad, modularidad, tener la confianza, ya que esto facilita el crecimiento de un sistema como la solución de problemas técnicos en caso de que se presenten. Los modelos jerárquicos generalmente se aplican para diseños de LAN y también para las WAN. Entre las características principales tenemos la modularidad, la que permite construir la red con bloques independientes que pueden replicarse fácilmente, facilitando su expansión sin interrupciones y un mantenimiento por secciones si es que lo amerita. La jerarquía es importante porque define un rol y la función para cada dispositivo dentro de sus redes. El aislamiento de dominio es importante ya que se limita el impacto de errores, ya que una falla en una sección de acceso no afecta a la infraestructura como tal. Otra característica es la escalabilidad, la misma que permite ampliar la red de forma ordenada, añadiendo nuevos dispositivos o segmentos sin comprometer el rendimiento ni la estabilidad general de la red. La seguridad es una característica importante ya que la separación por capas facilita la implementación de políticas de control y filtrado, reduciendo vulnerabilidades y protegiendo los datos. La administración simplificada es otra característica ya que las tareas de monitoreo, configuración o mantenimiento se realizan de manera eficiente, optimización del tráfico, ya que al diseñar por capas la infraestructura de nuestra red tenemos una mejor fluidez de datos, esto evita la congestión y garantiza el óptimo ancho de banda. En lo que corresponde a la capa de acceso es la primera y vemos que está compuesta por computadores, teléfonos IP, cámaras, impresoras, incluso podemos tener aquí también switch de capa 2. Su función principal es proporcionar la conectividad física o inalámbrica y aplicar las políticas iniciales de seguridad como corresponde a la seguridad de los puertos y las listas de control de acceso como son las ACL. En este nivel se definen las redes lógicas de las VLANs para segmentar el tráfico desde su origen. Es importante mencionar que en un entorno LAN, la capa de acceso es la que otorga el acceso a la red para las terminales, mientras que en un entorno WAN, esto puede proporcionar acceso a la red empresarial para los trabajadores a distancia incluso o en sitios remotos a través de conexiones WAN. Entre las funciones de la capa de acceso tenemos que debe realizar el switching de capa 2, tiene que tener una alta disponibilidad, tiene que generar la seguridad de los puertos, tiene que generar la clasificación y marcación de las políticas de seguridad y límites de confianza permitidos, debe generar la inspección de protocolos de resolución de direcciones ARP, como también tiene que realizar la lista de control de acceso virtual que son las BACL. Tiene que realizar también aquí el árbol de expansión y finalmente tiene que generar la alimentación por Ethernet y VLAN auxiliares para las señales de voz. En lo que corresponde a la capa de distribución, es una capa intermedia entre la capa de acceso y la capa de núcleo. Su función principal es agregar los datos recibidos de los switches de capa de acceso antes de que se transmitan a la capa de núcleo para el enrutamiento hacia su destino final. Esta capa representa el límite crítico entre los dominios de la capa 2 y la red de enrutamiento que es la capa 3. Es importante mencionar que para segmentar los grupos de trabajo o aislar problemas de una red de entorno de campos o empresarial, una red grande, se utiliza un router o switch multicapa, el cual le permite proporcionar servicios ascendentes para muchos switches de capa de acceso. Por otra parte, hay que mencionar que entre las funciones técnicas destacan el enrutamiento de las VLANs, la aplicación de políticas de calidad de servicios y la implementación de protocolos de redundancia de primer salto. Entre las funciones principales de la capa de distribución tenemos que se debe generar la agregación de enlaces LAN y WAN. Debe generar la seguridad basada en políticas en forma de lista de control de acceso denominadas ACL y filtrado. Debe generar los servicios de routing entre redes LAN y VLANs y los dominios de routing. Debe generar la redundancia y balanceo de la carga, el límite para la agregación y la sumarización de rutas que se configura en las interfaces hacia la capa de núcleo. Finalmente, lo que corresponde a la capa de núcleo o también denominado backbone de red o espinazo de alta velocidad, como podemos observar en la gráfica, esta es la capa superior, la que está en contacto con el exterior de nuestra organización. Aquí su único propósito es conmutar paquetes de datos lo más rápido posible entre los bloques de distribución. Entre las ventajas principales que ofrece el modelo jerárquico de redes tenemos la escalabilidad, ya que tiene la capacidad de admitir miles de usuarios y nuevos servicios sin comprometer el rendimiento actual de la organización. Tenemos una administración centralizada que permite una gestión granular de las políticas de seguridad y el tráfico en cada capa. Otra ventaja que tenemos es la redundancia y balanceo de carga, lo cual asegura que la red siempre permanezca encendida. Tenemos la seguridad, ya que puede controlar el acceso. Tenemos otra ventaja que es la optimización del tráfico, ya que mediante este tipo de modelo se evita las congestiones. Y finalmente tenemos una alta disponibilidad, ya que su diseño garantiza la continuidad del servicio. Entre las principales desventajas que ofrece este modelo tenemos el costo inicial elevado. La complejidad de diseño es otra desventaja, ya que esto exige una planificación rigurosa de protocolos de enrutamiento. Tenemos una baja flexibilidad también como desventaja, ya que los cambios estructurales son difíciles de implementar. Por otro lado, tenemos los puntos únicos de fallo y finalmente tenemos un retardo en la convergencia, debido a que en caso de que se presente una falla se generan tiempos más prolongados para estabilizar nuevamente la red. Entre las aplicaciones prácticas del empleo de este modelo jerárquico hoy en día, tenemos que lo están utilizando altamente las empresas y oficinas donde se requiere un control de segmentación de tráfico sectorizado.
Además, lo están utilizando los centros de datos por la necesidad de la disponibilidad y la seguridad de la información que manejan. Las instituciones educativas como nuestra universidad también lo está utilizando para conectar múltiples edificios o usuarios a la vez. También se las está empleando en áreas de la salud como los hospitales, donde la confiabilidad de los datos es esencial. Adicional, nosotros tenemos en las redes de campus o proveedores de servicios que demandan una escalabilidad y rendimiento cada vez más demandante. A continuación presento la bibliografía empleada para mi presentación. Muchas gracias por su atención. Muy buenas noches, mi nombre es Jordi Chávez y hoy voy a hablar sobre la redundancia en redes, un concepto clave para garantizar la alta disponibilidad y continuidad de los sistemas. Entendemos que la redundancia en redes consiste en utilizar elementos de respaldo como dispositivos o conexiones adicionales para asegurar que el servicio no se interrumpa. El objetivo principal es eliminar los puntos únicos de fallo, es decir, evitar que toda la red dependa de un solo elemento. Este se basa en tener componentes duplicados y rutas alternativas. Cuando ocurre una falla, los protocolos detectan el problema y realizan un cambio automático, lo que se conoce como failover. Esto permite que otro sistema tome el control sin que el usuario note la interrupción. En sus principales características están la eliminación de puntos únicos de fallo y el uso múltiple de dispositivos. Además, existen varios tipos de redundancia, como la de dispositivos, enlaces, gateway y topologías como la red en anillo. Las principales ventajas son la alta disponibilidad, lo que significa que la red sigue funcionando incluso cuando hay fallos. También mejora la confiabilidad, evita pérdidas económicas y permite una respuesta automática ante los problemas. Sin embargo, también presenta lo que son sus desventajas, como es el alto costo y la complejidad de implementación. Además, esto también requiere un personal capacitado para evitar errores. La redundancia se utiliza en entornos donde no se pueden permitir fallos, como lo que son las industrias, las empresas, telecomunicaciones y también lo que son sistemas de transporte y monitoreo en tiempo real. Entendemos en conclusión que la redundancia es fundamental en redes modernas porque garantiza continuidad y estabilidad. Aunque implica mayor inversión, es necesaria en sistemas críticos. Muchas gracias. Buenas tardes, ingeniero. Les saluda Jacqueline Vera, del grupo número 10 de la materia Escalabilidad de redes. A continuación, el tema que les voy a presentar es sobre el protocolo HSRP. Como primer punto tenemos lo que es la definición de este protocolo. El protocolo HSRP es un protocolo de redundancia de primer salto en lo que es redes IP. Es propiedad de Cisco Systems. Este protocolo permite que varios routers trabajen como una sola entidad lógica, utilizando lo que es una sola dirección IP virtual como puerta de enlace para todos los dispositivos de red. Además, emplea lo que es una dirección MAC virtual, que es usada por el router activo para la comunicación. Si el router activo falla, otro toma su lugar automáticamente, evitando lo que son interrupciones en el servicio. A continuación tenemos lo que es el funcionamiento, que funciona en lo que es la capa 3 del modelo OSI, es decir, en la capa de red. Este se basa en la formación de un grupo HSRP, donde los routers se comunican entre sí mediante el puerto UDP 1985. Dentro de cada grupo existen lo que son diferentes roles. Tenemos el rol activo, que es el gateway real encargado de reenviar lo que es todo el tráfico de los usuarios. El router standby o de respaldo asume el control en caso de que el router activo falle. Y los routers de escucha, que son los routers adicionales, que están en el grupo HSRP y que permanecen a la espera sin participar directamente en el tráfico. Los routers intercambian mensajes llamados hello. Estos por defecto se envían cada 3 segundos y permiten verificar lo que es el estado del router activo. Si el router activo deja de responder después de un tiempo de espera de aproximadamente 10 segundos, es por defecto, el router standby asume lo que es el rol activo automáticamente. Como todos los dispositivos utilizan lo que es una IP virtual como gateway, este cambio ocurre sin afectar a lo que son los usuarios.
Como vimos anteriormente, cada grupo tiene routers con diferentes roles, como es el activo, el de reserva o espera y el de escucha. Los dos principales son el activo y el de reserva o espera. En cuanto a la prioridad y elección, hay dos parámetros importantes para la elección del router activo, que son los valores prioritarios y la dirección IP de la interfaz, donde cada router con la prioridad más alta en el grupo se convierte en activo. En caso de algún empate, se utiliza lo que es la dirección IP para desempatar, es decir, que la IP más alta se convierte en el router activo y la segunda IP más alta en el de espera. Los valores de prioridad se pueden establecer de forma manual con el comando Standby Priority. El rango es de 0 a 255, donde la prioridad HSRP predeterminada es de 100. También se puede ajustar lo que es para que un router sea la puerta de enlace preferida, con el comando Standby Prim. Permite que el router con mayor prioridad recupere automáticamente lo que es el rol activo cuando vuelve a estar disponible. Es importante porque garantiza que el router con mejor capacidad, o sea, el que mayor prioridad tiene, controle la red. También tenemos lo que son las versiones de este protocolo de HSRP. Este protocolo cuenta con diferentes versiones. Está lo que es la versión 1, es la versión original del protocolo. Funciona únicamente con IP versión 4. Permite trabajar con un rango limitado de grupos del 0 al 255. Esto equivale más o menos a un máximo de 256 grupos. Utiliza lo que es la dirección multicast 224.0.0.2 para la comunicación entre routers y es adecuada para redes pequeñas, aunque tiene limitaciones de escalabilidad. Tenemos la versión 2, que es una mejora de la versión anterior. Soporta IP versión 6, es amplia la cantidad de grupos disponibles, permite un rango de 0 a 4095. Esto equivale a más o menos 4096 grupos. Utiliza una dirección multicast diferente, la 224.0.0.102. Esto ayuda a evitar conflictos con la versión anterior, es la más adecuada para redes grandes y modernas. Ofrece mayor escalabilidad y mejor rendimiento también. A continuación, lo que es un ejemplo de prioridad e intento de prioridad. En este ejemplo, podemos ver que en R1 se configura lo que es una prioridad 150 y en R2 una prioridad de 100, que es por defecto. Por lo que inicialmente R1 es el router activo y R2 queda como standby. Ambos forman parte de un grupo HSRP que comparten una IP virtual como web. Si ocurre un fallo, como un corte de energía aquí en R1, deja de funcionar y automáticamente R2 asume el rol del router activo para mantener lo que es la continuidad de la red. Cuando R1 vuelve a estar en línea, vuelve a estar disponible, gracias a que tiene mayor prioridad y tiene habilitado el comando prem, se realiza una nueva elección y R1 recupera lo que es su rol de activo, mientras que R2 regresa a standby. En caso de que el comando prem esté desactivado, el primer router que arranca, ese queda como activo, aunque exista algún otro con mayor prioridad. A continuación tenemos las ventajas y desventajas. HSRP permite garantizar lo que es una alta disponibilidad en la red. Esto significa que si un router falla, otro toma el lugar automáticamente, sin que los usuarios pierdan lo que es la conexión. Gracias a esto, evita lo que son interrupciones en servicios importantes. Otra ventaja es que el cambio de routers es automático y transparente, por lo que los dispositivos de red no necesitan reconfiguración ni notan el cambio. Esto mejora la confiabilidad del sistema. Además, es compatible con redes empresariales grandes, donde se requiere alta disponibilidad y continuidad del servicio. Es un protocolo fácil de implementar en equipos Cisco y permite organizar la red de manera estructurada usando prioridades y grupos, lo que facilita también su administración. Ahora tenemos lo que son las desventajas. Una de las principales desventajas es que al ser propiedad de Cisco solo funciona con equipos de esta marca. Esto limita el uso de redes donde hay equipos de otras marcas. También no aprovecha completamente todos los routers, ya que normalmente uno es el que está activo mientras el otro permanece en modo standby. Esto provoca que uno de los dos equipos no se utilice completamente, generando un desaprovechamiento de los recursos. Otra desventaja es que no realiza balanceo de carga real, ya que no distribuye el tráfico entre los routers al mismo tiempo. Solo permite compartir la carga usando lo que son varios grupos HSRP, donde cada uno sigue teniendo un solo router activo. Además, requiere lo que es una buena planificación para que funcione correctamente. Es necesario configurar bien aspectos como las prioridades, los grupos y el comando prem. Si no se hace bien, pueden ocurrir problemas como cambios innecesarios o mala distribución del tráfico. Ahora tenemos lo que son las aplicaciones. HSRP se utiliza principalmente en redes empresariales para garantizar que siempre haya un gateway disponible, evitando lo que son interrupciones en la comunicación. Es muy común también en redes LAN de campus universitarios, en centros de datos y en oficinas que cuentan con infraestructura de Cisco.
Este protocolo se aplica también especialmente en entornos donde la red no puede fallar, ya que asegura continuidad en el servicio. Por ejemplo, se usan en sistemas bancarios, tales y procesos industriales, donde la caída de la red podría generar problemas graves y pérdidas importantes. Como conclusión, sería que HSRP es un protocolo muy importante porque evita que la red se caiga y mantiene la conexión activa. Gracias a su funcionamiento automático, es una solución confiable en entornos donde la continuidad del servicio es muy importante. Muchas gracias. Muy buenas, estimado docente. Mi nombre es David Arteaga y hoy voy a hablar sobre el protocolo GLBP, Gateway Load Balancing Protocol. Los GLB es un protocolo FHPR propietario de Cisco que combina redundancia de gateway y balanceo de carga, superando la limitación de HSRP y los BRRP, donde solo un router permanece activo. A diferencia de estos, permite que varios routers operen simultáneamente distribuyendo el tráfico de forma dinámica bajo una misma dirección virtual. Distribuyen el tráfico mediante diferentes métodos de balanceo. El modo round robin asigna los routers de manera secuencial, respondiendo cada solicitud ARP con la MAC del siguiente ABF. El método weighted reparte la carga según la capacidad de cada router, enviando más tráfico a los de mayor peso. En cambio, el modo host dependent mantiene la misma asignación para cada host, asignando que utilice siempre el mismo gateway. Mecanismo de balanceo de carga. Tenemos el round robin. Los ABF se asignan de forma secuencial respondiendo cada solicitud ARP con la MAC de la siguiente lista. Weighted. Cada ABF tiene un peso según su capacidad, pero lo que el ABG envía más tráfico a los routers con mayor rendimiento. Tenemos el host dependent. Cada host se asocia siempre el mismo AVF, manteniendo el uso constante del mismo gateway. Bueno, aquí tenemos un cuadro sinóptico de lo ya hablado. Vemos la definición. Volvemos a decir que este protocolo pertenece al FHP-RP, que permite que varios routers estén activos al mismo tiempo, superando la limitación de HRP y VRRP. También tenemos el funcionamiento que utiliza una sola IP virtual y múltiples MAC para distribuir el tráfico interrouter mediante un mensaje hello. Esto permite un balanceo automático y detección rápida de fallos. Tenemos también roles, de los que no habíamos dicho antes. Dice que son los protocolos que establecen dos roles principales: el ABG, encargado de responder a las solicitudes ARP y asignar el router correspondiente, y los AVF, responsables de reenviar el tráfico, pudiendo existir hasta 4 activos al mismo tiempo. Entonces tenemos que el ABG cumple la función de coordinador del grupo y administra la distribución de las conexiones, mientras que los AVF gestionan directamente el tráfico, permitiendo que todos los routers participen de forma activa. Tenemos también un pequeño resumen del balanceo de carga. Distribuye el tráfico con métodos como round robin, weighted y host dependent, adaptando las necesidades de la red. Tenemos las ventajas. Como ventaja número 1 dice que permite un balanceo de carga dinámico entre varios gateways sin requerir configuraciones adicionales en los hosts. También tenemos que todos los routers del grupo participan activamente en el reenvío del tráfico, aprovechando mejor el ancho de banda. También que un solo grupo de estos protocolos pueden gestionar hasta 4 AVF, lo que simplifica la configuración frente a los HSRP. También cuentan con ajustes automáticos de roles y monitorear el estado del gateway, facilitando la administración en entornos complejos. También posee desventajas. En este caso es un producto exclusivo de Cisco, por lo que no funciona con equipos de otros fabricantes. Presenta mayor dificultad en el diagnóstico de fallos en comparación con HSRP y los VRRP. El límite de 4 AVF por grupo puede quedarse corto en entornos de alta densidad. Dice que no mantiene la información del estado entre supervisores activos y en espera en configuraciones SSO.
Bueno, en que se puede, también tenemos aplicaciones, en este caso que es ideal para entornos de alta demanda que requieren alta disponibilidad y uso eficiente del ancho de banda. Se aplica en centros de datos, también en redes universitarias y en entornos corporativos en múltiples routers. Permite aprovechar mejor los gateways disponibles, evitando que los routers queden en standby sin uso. Y también su respectivo cuadro sinóptico. Como un pequeño resumen de lo ya hablado, en desventajas permite el balanceo real, mejora el ancho de banda y elimina los routers inesperados, mejorando el rendimiento. Tenemos que en sus desventajas que era exclusivo de Cisco, más complejo de configurar y tiene un límite de 4 AVF por grupo. También que se usa en redes de alta demanda como empresas, centros de datos universidades donde requiere una alta disponibilidad. Bueno, aquí tenemos una pequeña práctica. En esta práctica se está implementando el protocolo GLBP, el cual permite garantizar tanto la redundancia como el balanceo de carga en una red. En esta tipología presente se observan dos routers R1 y R2 que actúan como puertas de enlace, un switch central que interconecta todos los dispositivos y 4 computadoras conectadas a la red. Además, los routers están conectados a una nube que representa la salida hacia el Internet. El funcionamiento de estos protocolos en este escenario se basa en un uso de una única dirección IP virtual, que es configurada como gateway, predeterminado en todas las computadoras. Sin embargo, aunque los hosts utilizan la misma IP, el tráfico no se envía por un solo router, sino que se distribuye entre R1 y R2. Dentro del protocolo existen dos roles principales ya antes hablado, el ABG, que es el router, en este caso es el router encargado de responder a las solicitudes ARP de los hosts y decidir cuál es el router que atenderá a cada conexión. El segundo rol es el ABF, que corresponde a los routers que realmente se encarga de reenviar el tráfico. Por ejemplo, cuando las computadoras envían tráfico, estos protocolos distribuyen las conexiones entre los routers. Cuando una computadora utiliza R1 como gateway, mientras que otro utiliza R2. Otras características importantes es la tolerancia a fallos. Si uno de los routers deja de funcionar, el otro asume automáticamente la carga completa del tráfico sin necesidad de realizar cambios en los dispositivos finales. En esta implementación se puede apreciar que no existen routers inactivos, ya que todos participan en el procesamiento de datos. Esto representa una ventaja importante en el rendimiento de red. Muchas gracias, estimado docente. Bendiciones. Buenas noches, magíster. Mi nombre es Pedro Buitrón Fernando, pertenezco al grupo número 9. En esta ocasión voy a hablar del protocolo BRRP. Como sabemos, este protocolo BRRP es un protocolo de redundancia virtual, por lo cual es un protocolo estándar RFC 59798 que nos ayuda a aumentar la disponibilidad de la puerta de enlace y utilizarla como una puerta predeterminada. Esto nos puede ayudar a agrupar diferentes tipos de routers físicos y usando un solo virtual para poder tener una IP compartida y garantizar la continuidad del servicio. Hay que tener en cuenta también que en el concepto de protocolo BRP, este protocolo también funciona mediante un mecanismo de elección que permite asignar dinámicamente responsabilidad a un router virtual, como ya hemos indicado. El BRP es disponible en una red, puede ser usado en equipos Cisco, Alcatel, Link. Esto puede tener de múltiples fabricantes, pero que sea una ruta redundante. En cuanto a su funcionamiento, tenemos un router virtual y la IP compartida. ¿Qué quiere decir esto? Que la IP virtual es la que configuras como gateway en todos los equipos, mientras la MAC virtual tiene siempre el formato que disponen cada equipo, que son diferentes números, donde la clave de que estos dispositivos no tengan que aprender es de que manejan una dirección física si el router cambia. En cuanto a lo que es roles maestros y respaldos, manejamos tanto el protocolo, que son routers físicos, los cuales manejan un grupo de negociación, el cual el maestro, es quien tiene prioridad alta y se puede configurar desde la 1 a la 254. Este es el único router que responde a pings desde la IP virtual y reenvía los paquetes. En cuanto al backup respaldo, son routers de un grupo que quedan en modo de espera en el caso que el maestro falle. El latido que se maneja desde el advertisement maneja que el máster envía cada segundo una dirección multicast para que mientras los otros routers de backup reciban el mensaje van a mantenerse tranquilos y no interfieran. El proceso de fallo recuperación, que es un failover, tiene cuatro tipos de manejo, cuatro tipos de desarrollo. Esto es decir que si el máster tiene un problema,
este se apaga o se desconecta y empieza a hacer un trabajo primero de detección. Los routers backup empiezan a recibir el latido y hay un tiempo de espera de 3.6 segundos para que haga un master down interval, lo cual los backups asumen que el maestro ha muerto y inmediatamente hacen el proceso de una nueva elección para manejar que el router backup con prioridad se autoproclame como nuevo, es decir, sea un master. Toma la posición, es decir, toma un paquete gratuito en un ARP, que esto le envía un feed y ahora la MAC es conectada al puerto directamente. Y esto empieza a fluir en un nuevo router de inmediato y manejamos ya un tipo de recuperación. En cuanto al concepto de prevención, de preemptation, el BRP tiene activado el preempt, que significa que el router original siempre tiene la prioritaria alta, es decir, se reinicia y retorna a línea directamente con master, no envía ningún mensaje para que entre los backup a funcionar. Esto obliga a que el router que estaba a respaldo vuelva nuevamente a espera y no tenga que ser enunciado como un router master. En cuanto a las características, tenemos varios tipos de características, como son las de operación y control de roles, más que el respaldo que hemos hablado, características de redireccionamiento, seguridad de temporizadores y como indicamos el concepto de prevención. Como vimos anteriormente, tienen lo que son las de operación y control, manejan el tipo de IPs de la 1 a la 254. En el preemptation el router va con mayor prioridad, es decir, siempre va a tener un control automático, el uso de multicast para que los routers no se activen y un identificador del grupo. En cuanto a las características de direccionamiento, utilizamos las direcciones MAC y también tenemos compatibilidad con IPv4 y IPv6, que en la versión BRP versión 2 es ya para redes de IPv4, mientras que la versión 3 es tanto para IPv4 como IPv6. En cuanto a lo que es ya el IP address owner, significa que la dirección IP virtual es la misma que la física para poder tener una interfase entre los routers. Y en la seguridad de los temporizadores, esto maneja un defecto de un segundo para que puedan alternarse y sean configurables. Estos manejarían tiempos cortos de recuperación tras la falla y se subiría nuevamente a tener un master. Y en autenticación, han eliminado autenticaciones por considerarlos muy efectivos y frente a ataques reales permiten contraseñas de texto plano para evitar que los routers no autorizados se unan a cualquier grupo. En las ventajas tenemos también aquí un poquito entre tanto ventajas y desventajas. Vamos a hablar un poco de lo que es la interoperabilidad y que cuando es estándar, la alta disponibilidad instantánea, ahorro de direcciones, suficiente de MAC y nuevamente la prevención, que es una de las ventajas que maneja este tipo de tecnología. En cuanto a las desventajas, vamos a tener claro que se maneja sin balanceo de carga, dependencia de capa 2, tráfico de tipo de anuncios, limitación de seguridad. Para esto hemos tenido un pequeño cuadro demostrativo en el cual tenemos una multimarca. El impacto es de alta flexibilidad, sin balanceo nativo. El impacto es desaprovechado por hardware. La Mac virtual tiene una alta conectividad, el uso de multicast, bajo ruido. El IP address owner medio tiene un ahorro de IPs. Y en cuanto a solo capa 2, es un medio limitado. Como hemos indicado, las ventajas de alta interoperabilidad es la mayor fortaleza que tiene, ya que aquí se puede utilizar un estándar NFC 5798 que hemos hablado inicialmente. Esto puede tener diferentes tipos de mezclas de routers de diferentes fabricantes, pueden ser Cisco, Juniper, Huawei, MikroTik, en el mismo grupo de redundancias. En cuanto a lo que es alta disponibilidad, de las ventajas mayores es el tiempo de recuperación. Estos son de 3.6 segundos, alrededor de 4 segundos para el usuario final. Y la caída del router prácticamente es imperceptible, se maneja de una manera eficaz. En cuanto al ahorro de direcciones, se trabaja con diferentes tipos de versiones de BRP, lo cual utiliza tanto la dirección IP virtual y la física para que sean la misma en uno de los routers, y con esto tener el ahorro de dirección en sus redes pequeñas. Y en cuanto al coeficiente de MAC, tenemos que no es necesario que los dispositivos de red actualicen sus tablas ARP cuando se hace el cambio de master, es decir, mantienen las mismas MAC y se puede seguir trabajando. En la prevention asegura que el recuperador router siempre va a tener la función automática y se efectúa de una manera potente y estable. Las desventajas, como hemos dicho, sin balanceo de carga negativo. Esto es cuando el master está funcionando, el backup como está sin uso. Para poder balancear cargas se debe configurar diferentes grupos BRP manualmente para que tengan una mejor complejidad y sean de buen uso.
En la dependencia de capa 2, solo funcionan los routers del grupo que se encuentran en el mismo segmento. Mientras tanto, cuando están en un diferente VLAN, la redundancia a través de redes extensas va a ser un poco ineficaz. En el tráfico de anuncios, el envío constante de paquetes son cada segundo. Con esto es un pequeño testeo persistente para que pueda tener las redes extremadamente saturadas y con miles de grupos BRP. En la limitación de seguridad, nosotros también tenemos claro las versiones modernas, por ejemplo, BRP 3, para que tenga una seguridad integrada y con eso tener una infraestructura física ya sea de capa 2 y evitar que los routers piratas entren por cualquier lugar o tengan efecto en el grupo. En cuanto a las aplicaciones, hemos visto que el nivel de red es de borde. Esto se hace una conexión redundante hacia Internet, una distribución de redundancia de VLANs que tengan los switches de acceso siempre y tengan salida. El núcleo tiene que tener alta disponibilidad para el enrutamiento interno de la empresa. Aquí nosotros podemos manejar un criterio, un ejemplo, un tema de un hospital que maneja una sala de rayos X, el cual tiene un router de respaldo que está siempre en reposo y por error alguien cortó su cable en el rack. Por protocolo BRP detecta la falla en los 3 segundos o 3.6 segundos que están determinados. El router de respaldo toma el control y el diagnóstico no se detiene, es decir, es un backup automático debido a la redundancia que mantiene. Hablando un poco de la redundancia, es fácil aplicarlo, ya que todos los dispositivos necesitan un camino de salida y van a tener siempre un dispositivo, una puerta de enlace por la cual van a determinar, ya sea por un router respaldo o un máster caído, tienen el respaldo efectivo, entonces por eso tienen diferentes, tienen 2 routers conectados a un SP. Con esto en la aplicación, el BRP mueve la IP virtual al router del router A al router B en milisegundos y no tenemos ya ningún tipo de caídas. Los resultados, prácticamente los empleados siguen trabajando sin tener en cuenta que el router master se cayó o se dañó. En cuanto al balanceo de cargas, tenemos claro que aquí tenemos diferentes tipos de routers, igual tipos de empresas con los cuales los resultados van trabajando simultáneamente. Si uno falla, el otro asume la carga y con eso siguen trabajando ambas IPs. Siguen trabajando ambas VIP. En los entornos de centros, en los data centers, los escenarios igual son servidores de base de datos que deben tener disponibilidad 24/7. La aplicación del enrutamiento BRP es dinámico para asegurar que el tráfico de los servidores sea eficaz y no se detenga. En cuanto a conexiones críticas en sucursales bancarias o médicas, como lo hemos indicado, los escenarios pueden darse por fallas o por cortes y la sucursal remota toma una conexión de fibra o una de respaldo para poder hacer, o un radioenlace para poder hacer un salto y estar en línea y manejarse en virtud de la caída. Y en la aplicación, como hemos indicado, el router tiene un salto automático tanto de fibra al respaldo o si no de radioenlace o diferente medio que se maneje.